En este video te voy a mostrar cómo hice completamente este tatuaje de ángel caído con una 3RL. Antes de empezar a tatuar, me gusta retirar primero un poco de tinta sobrante o excedente con un poco de jabón. Lo tallo un poco y luego retiro esta parte de tinta. Esto lo hago aunque ya haya quitado antes el excedente de tinta actográfica antes de que se seque el stencil. Siento que me gusta mucho más así porque no queda tan intenso la marca al final del tatuaje. Este tatuaje lo hice completo con una sola aguja 3RL. En cuanto al calibre me gusta ocupar varios, desde la 12 hasta las 10 u 8. Esto dependiendo de la cantidad de detalle. En este caso, al parecer estoy ocupando un calibre 12, pero también suelo ocupar mucho el calibre 8. Lo primero que voy a hacer es marcar el contorno de este brazo, que es la primera extremidad que voy a empezar a detallar. Esto lo hago con un 80% de tinta. En mi cap tengo un 80% de tinta y el resto de agua bidestilada. Me gusta hacerlo de esta manera, ya que siento que queda mucho mejor definido el contorno de la pieza. No va a quedar tan fuerte al momento de que esté cicatrizado, porque tiene un 80% de tinta. Igual lo puedes hacer con menos, a veces me gusta hacerlo con un 60%. Así obtendremos al final un contorno bien definido que no se verá mal cuando esté cicatrizado. Algo más que te quiero decir es que en esta pieza estoy ocupando un stroke de 3.9. A veces me gusta ocupar uno de 4.2, pero quería esta vez que quedara mucho más suave las sombras. En cuanto al voltaje, me gusta ocupar entre 5 a 5.5. La verdad, aquí no estuve variando mucho el voltaje. Al momento de estar haciendo las líneas, preferí hacerlo mucho más lento, y cuando estuve haciendo el puntillismo de arrastre, lo fui haciendo de una forma mucho más calmada para que quedara bien y no quedaran los puntos tan marcados. Pero recuerda que tú debes encontrar el voltaje adecuado dependiendo de tu tipo de máquina. En mi caso ocupo una Ace Paint 2 de la marca Owo, pero esta ya no la venden. Regresemos ahora al tatuaje. Para estar haciendo todos estos detalles estoy ocupando un cap con un 60% de tinta. Y recuerda que el resto es con agua bidestilada o destilada. Me gusta empezar con sombras muy claras, ya que si es necesario más adelante puedo oscurecer más. De lo contrario, si me llegara a pasar con una sombra muy oscura, ya no podré corregirlo. Entonces lo que hago es abarcar esa zona y dejarlo descansar. Me voy a otra parte y ya cuando la piel esté un poco más relajada, puedo regresar a remarcar zonas si siento que es necesario aplicar un poco más de contraste. Ahora bueno, como te estás dando cuenta, me gusta aplicar un poco de capas, digamos general en las sombras. Como estoy ocupando un 60% de tinta, abarco una gran zona de las sombras y si es necesario vuelvo a aplicar una segunda capa para las sombras mucho más oscuras y dejando las partes sin nada de tinta para las zonas mucho más brillantes. Cuando ya terminé de dar las sombras en la parte del brazo y en la parte trasera del cuello, me paso a la parte de las alas. Regreso a la tinta del 80% para hacer el contorno y dejando la del 60% para hacer las sombras. De esta forma voy abarcando pieza por pieza y si es necesario retomar alguna zona, la puedo dejar descansar, que se relaje la piel y volverla a saturar más adelante. Aquí en la parte de las alas, como hay mucha textura y muchas piezas con mucho movimiento, no quería que estuvieran tan marcadas. Entonces lo que hice fue dejar un pequeño espacio entre pluma y pluma y empezar a marcar suavemente hasta llegar a la profundidad correcta. Haciendo esto provoco que las partes donde se llegan a tocar las plumas no estén tan saturadas de tinta. Más adelante voy a dar esa saturación con solamente las sombras y así no sobrecargar la piel en esa parte y que visualmente se vea mucho mejor. En esta parte de las plumas me gusta sombrear en la parte inferior de estas plumas largas. Me gusta sombrear solamente la parte de abajo, dejando un espacio blanco entre cada pluma. Así siento que se genera un mayor contraste con espacios negativos
que al final siento que llaman mucho la atención. Para las partes más pequeñas me gusta sombrear solamente estas uniones en donde tocan las bases de las plumas, y al final me gusta dar una pasada muy suave por todas las plumas pequeñas para dar una sombra general a toda esa pieza de la parte baja. Para sombrear esta parte de abajo, que es la zona de la espalda, tengo un cap pequeño con tinta 100%, no está diluida para nada, porque hay zonas en donde la sombra es muy oscura, así que tengo un cap pequeño, a diferencia de los demás, con tinta al 100%. Esto lo ocupo para esta parte muy oscura y para la zona del pelo. Así es como va quedando este tatuaje. Dime qué piensas en los comentarios. También si tienes alguna duda o quieres saber sobre un tema en especial, déjamelo en los comentarios para que yo pueda hacer un video relacionado. Y no olvides suscribirte, ya que eso me ayuda bastante. Para hacer todo este sombreado me gusta ocupar movimientos circulares, como tipo óvalos, para zonas un poco más grandes donde no se van a notar este tipo de detalles, o donde tengo que saturar un poco más, ya que así siento que agrego mucho más tinta con diferentes direcciones al momento de estar tatuando. En zonas más pequeñas como en los brazos o en las piernas me gusta hacer un tipo de arrastre de adentro hacia afuera o de adentro hacia el borde de la pieza. Eso quiere decir que voy clavando poco a poco mi aguja en el centro del brazo, por dar un ejemplo, y la parte final en donde voy a terminar sin levantar tanto la aguja sería en el borde del brazo. Voy a hacer este movimiento del centro hacia afuera, empezando a clavar poco a poco la aguja, y al final, sin tener que sacarla tanto, me voy a detener un poco más en seco. Esto porque en algunas zonas donde ocupo ese tipo de técnica es una sombra mucho más dura, así que no requiero hacer un sombreado en tipo péndulo. Y bueno, básicamente lo que estás viendo es lo mismo que te he estado explicando durante todo este video. Termino una pieza y me voy a otra extremidad, en este caso regreso a la tinta del 80% y para sombrear cambio a la del 60%. No cambio de aguja en ningún momento para hacer este cambio de tintas. Lo que sí es que en ocasiones me gusta tener un vasito desechable con un poco de agua bidestilada para enjuagar mi aguja. Esto hace que el excedente de tinta, por ejemplo del 80%, no afecte mi sombra suave. Lo que hago es lo enjuago un poco, seco con la servilleta y ahora sí meto esa misma aguja a un cap de 60%. Básicamente es así como estoy haciendo toda esta pieza, con una sola aguja, que como te dije es una 13RL, ocupando la técnica del puntillismo de arrastre. Esta, como fue una pieza mediana, no tuve que cambiar de aguja, pero en ocasiones, como son piezas mucho más grandes o la aguja la ocupo para diferentes cosas, sí es necesario tener un sustituto de aguja. Te muestro el resultado al final y eso sería todo por este video. Recuerda que si te gustó, deja tu like, comenta, suscríbete, ya que eso me ayuda bastante. Y si quieres más videos sobre tatuaje, déjame en los comentarios para que pueda hacer videos relacionados a este tema.